Hola, vamos al capítulo 6 de Romanos. Ahora que ya estoy salvo en Cristo, ¿puedo pecar como quiera? ¿Puedo vivir como me da la gana? Resulta que no es ese el énfasis del capítulo 6. Ahora vivimos en una nueva esfera y debemos comportarnos como los que vivimos en esa nueva humanidad, en ese nuevo mundo que Cristo trajo con su muerte, su resurrección y la venida del Espíritu. En la primera sección del capítulo 6, de los versículos 1 al 11, aquí el apóstol Pablo está diciendo que por medio del bautismo estamos expresando, aquellos que entramos en las aguas, que nuestra solidaridad ahora es con Cristo resucitado, que hemos sido trasladados a una nueva familia. Leo con ustedes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este andar es una palabra importante. Podemos andar en la ley, andar en la Torá, andar en la vida de Adán, andar en la vida donde el pecado es aumentado por la ley, la Torá, o vivir en otra esfera, que es bajo la gracia. Y aquí vienen varios versículos donde el apóstol Pablo está argumentando el significado de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en relación con el pecado. En el versículo 10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, para que en cuanto vive, para Dios vive. Aquí el punto es, ¿para quién vive la persona que cree en Cristo? ¿Vive para el pecado o vive para Dios? Luego va a decir que el que está en Cristo vive para la dikausune, para la justicia, que es la fidelidad al pacto. Porque el que está en Cristo, el que ha resucitado con Cristo, el que ha muerto a la vida que estaba bajo el dominio de Adán y de la esclavitud de la Torá, donde no había salida porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el que está en Cristo vive para Dios, tiene la libertad para vivir para Dios. Antes la Torá no se lo permitía. A la persona que vivía bajo la ley de Moisés, que vivía bajo la Torá, no era libre, porque la ley le condenaba. Con la muerte de Cristo, el cuerpo del pecado fue destruido. Es decir, esa esclavitud, esa capacidad, el viejo hombre, la vieja humanidad. Entendamos esto como la humanidad que no tenía otra salida que obedecer la Torá como la forma de vivir para Dios. Pero la Torá apunta a Cristo. Entonces, cuando Cristo muere y lleva sobre sí mismo todo el castigo, el precio, la condenación que correspondía a la familia descendientes de Abraham, la familia en Moisés que había recibido la Torá, esa familia es condenada en Cristo, muere con Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí viene la respuesta. En el versículo 12 viene la respuesta al versículo 1 del capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, es decir, instrumentos de dikaisune.
instrumentos del pacto de Dios, de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios, de lo como Dios ha establecido a través de su pacto la manera de revertir el pecado de Adán y traer bien, reconciliación, vida, nueva creación, nueva humanidad a este mundo. Cuando miran esto de 6:12, recuerden Romanos 12, versículo 2, versículos 1 y 2, donde dice que nos presentemos como sacrificios vivos a Dios. ¿Recuerdan? Algo así es lo que está diciendo aquí. Presentarnos, ahora que somos el pueblo del pacto, el pueblo del pacto de Dios para bendición del mundo, entonces ofrezcámonos como esos sacrificios vivos, como esos instrumentos para hacer bien a este mundo y para servir a Dios. La segunda sección, del versículo 12 al 14, habla del pecado como que fuera algo que es una persona, alguien que, como un alguien. Ya es una forma de hablar en el mundo antiguo, ¿no? Donde a objetos abstractos o inanimados se les da el poder de una persona. Entonces aquí habla de que el pecado ya no se enseñoree de ustedes. No se dejen dominar por el pecado. Eso es buena noticia, porque en Cristo, como parte de esta nueva familia de Dios, que sigue a Jesucristo resucitado y que tiene el poder del Espíritu Santo, que eso lo va a decir luego en el capítulo 8, tenemos libertad. Libertad para al fin ser esa imagen de Dios, representantes de Dios, parecernos al Señor, que es el propósito para la humanidad en la creación, Génesis 1, 26 al 28. Al no estar bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo este tremendo poder de Dios para rescatar al más vil y reconciliarlo e integrarlo a la familia de Dios para que sea al fin el humano que sostiene la creación, que multiplica, que da fruto. La vocación humana, realmente la verdadera vocación humana. En la sección final, Romanos 6, del 15 al 23, se reafirma esto de nuevo. La misma pregunta que hemos visto en el 6.1, que hemos visto en el 6.12. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, no. Lo que viene da la idea de que nosotros ejercemos nuestra voluntad para decidir a quién nos sometemos. En los versículos anteriores, 13, 14, habla de el pecado que se enseñorea. Para aquellos que todavía están vivos para el pecado, que no han muerto con Cristo, que no se identifican con Cristo en su muerte. Del 15 en adelante es al revés. Es a quién te sometes para obedecer. Entonces, Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, para dikausune, que es esta fidelidad, esta justicia, este pacto de Dios, esta gran cosa que la hemos ido definiendo a lo largo de estos estudios. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí le está hablando a cristianos, judíos o gentiles, aquellos que han escuchado las buenas noticias de Jesucristo el Rey, del Evangelio, de que Dios es fiel a su pacto, de que estas personas han obedecido a esa enseñanza, a ese anuncio, ¿sí? Y que fueron libertados del pecado. Y al obedecer de corazón, ahora son siervos
siguen teniendo esta actitud de esclavos, pero ya no del pecado, sino del pacto de Dios, de su justicia. Hemos sido liberados para hacer el bien. ¿No les parece maravilloso? Y este es un punto importante, que luego lo retomamos en el capítulo 7. ¿A quién perteneces? ¿Perteneces a esa familia esclava de la Torá, del pecado? ¿O perteneces a la nueva familia, en Cristo? Ya no estamos en Adán. Ser esclavo del pecado es estar en Adán. Entonces no nos comportemos como que estamos en Adán. Podemos ejercer nuestra voluntad para no actuar como quienes son esclavos, como quienes están en Adán, viviendo las consecuencias dolorosas que experimentaron Adán y Eva al ser expulsados del huerto y la presencia de Dios. Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez la dikaizuni. Cuando ves esta palabra, te estoy invitando a que la pienses desde la perspectiva del pacto de Dios con su creación, a través de Abraham y su descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, cuando estabas en Adán, erais libres acerca de la justicia. En otras palabras, eras esclavo de la naturaleza adámica o esclavo de cumplir la Torá, si es que eras judío, pero eras libre con respecto al pacto, porque no estabas obligado, estabas fuera de ese pacto. Versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, ser siervos del pacto, siervos de la justicia de Dios, siervos de esta dikaizune, es ser siervos de Dios. Mas ahora, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto sigue una secuencia. Cuando estamos en Cristo, la buena voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Es ser de Jesucristo, ser de Dios, ser siervos del pacto de Dios con su buena creación, con su buena voluntad de restaurar este mundo. Y ese fruto es la santificación y la finalidad es la vida eterna. Es la vida venidera, es la vida de cielos nuevos, tierra nueva, nueva humanidad, que en Cristo se adelanta. Y podemos vivir eso por el poder del Espíritu Santo. Traer señales de ese mundo nuevo, regenerado, de paz, de amor, de justicia, traerlas al presente, en Cristo. Ese es el regalo de Dios, la vida eterna. Es la plenitud, es el shalom, la reconciliación, la vida plena, aquello para lo cual hemos sido creados. Una dimensión de eso, por supuesto, lo experimentaremos en plenitud cuando Cristo venga por segunda vez y veamos cielos nuevos, tierra nueva, es decir, todo esto es evidente a todo ojo y a todo poder. Pero hasta tanto, ese regalo lo vivimos los que estamos en Cristo, que somos de Cristos, porque así es como lo describe el apóstol Pablo. Los que somos del Mesías, vivimos un adelanto de ese futuro, hoy. Y el regalo que experimentamos no es solo experimentar el amor de Dios, es ser nueva humanidad, con los propósitos eternos que Dios ha tenido para los humanos en su hermosa creación. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este regalo es en Cristo. Es siendo seguidores y discípulos de Jesús que podemos recibir la dádiva y también ser regalo. ¿Qué significa todo esto para ti? Sí, es verdad que tenemos luchas con el pecado, que quisiéramos regresar a Adán, a la vida como me da la gana, de parte de Dios al mundo. Pero el apóstol Pablo describe aquello como esclavitud y describe seguir a Dios como libertad. Libertad para hacer lo bueno, tener un camino, tener una ruta. Te pregunto, ¿para qué existes? ¿Para qué vives en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de tu vida, de tu trabajo, tu vida familiar, tus relaciones interpersonales, el uso de tus bienes? ¿Estás dentro de la vocación del pueblo de la Dikaisune? ¿Del pueblo de la justicia de Dios? ¿Del pueblo que sirve a Dios? ¿Dónde estás?